Bueno, comenzamos con la presentación de nuestro diario, que como veréis hemos puesto una consigna que es desde este lado de la barricada, ¿no? de aquesta banda de la barricada, ¿sí? Que es como el nuevo lema o el lema que queríamos relanzar nuestra nueva web, el diario, en una situación bastante compleja, en un contexto político, social y económico a nivel mundial turbulento, incierto, ¿no? Nos propusimos relanzar tanto Esquerra Diari como izquierdadiario.es, que es un diario que, como sabéis, está hecho a pulmón, ¿no? Por los militantes, por las y los militantes de la CRT, la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras, por las agrupaciones juveniles Contracorrent y Contracorriente, y por Pan y Rosas, las compañeras de la agrupación de mujeres Pan y Rosas, y que en Cataluña se abrió como parte de una red internacional de diarios, ¿no? Al servicio, como decimos nosotros, de la lucha de la clase trabajadora, de las mujeres, de la juventud. Es decir, somos parte de una red internacional de medios con presencia en 14 países. Publicamos en 7 idiomas, alemán, español, inglés, francés, italiano, portugués y catalán. Y bueno, esto, ¿no? Entonces también por eso queríamos hacer una presentación dando cuenta también del carácter internacionalista que tiene nuestra red de diarios y el diario catalán, ¿no? No somos un diario suelto Cataluña, ¿no? Sino que somos parte de un colectivo internacionalista, por eso también queríamos, es importante aquí la presencia de Alberta, que va a contar también el desarrollo del diario en Francia, ¿no? Algunas puntualizaciones. Y bueno, decíamos que estamos en un contexto turbulento, ¿no? En un mundo en el que vivimos una crisis social, económica y política sin precedentes, y decimos que se están actualizando las tendencias de una época de crisis, guerras y revoluciones, ¿no? Hemos escrito muchísimo sobre la situación mundial, seguimos escribiendo y pensando y elaborando y debatiendo colectivamente, ¿no? Sobre la situación que se abre actualmente. Y en esta crisis de época, ¿no? Imperialista, analizamos la relación entre la geopolítica, la economía, ¿no? Y la lucha de clases. Y voy a mencionar, para ubicarnos más o menos en qué contexto creemos nosotros que estamos, algunas caracterizaciones o análisis que estamos haciendo, ¿no? En primer lugar, en cuanto a la geopolítica, bueno, sin duda estamos cruzados por en una época pospandemia, ¿no? Donde la guerra en Ucrania, producto de la invasión rusa, está reconfigurando diferentes bloques a nivel mundial en una claramente disputa por la hegemonía que viene ejerciendo Estados Unidos como principal potencia, pero que la disputa con China se agudiza cada vez más, ¿no? En el marco de que veníamos caracterizando que había una especie de pérdida de hegemonía norteamericana, ¿no? Y de crisis en un proceso de decadencia, ¿no? Y que los efectos de la guerra en Ucrania también además están mostrando un fortalecimiento, ¿no? De la alianza occidental, y que lo vemos sobre todo en un rearme imperialista histórico que comenzó en Alemania, pero que ahora, después de la, como habrán visto, la cumbre de la OTAN, esto se ha... porque están traduciendo, ¿no? Vale. Se ha confirmado, ¿no? Aún más a nivel continental y también en Estados Unidos, ¿no? Y un mayor acercamiento entre Rusia y China, lo cual son todos elementos que auguran todo tipo de enfrentamientos políticos, comerciales y militares. En cuanto a la economía, tras la invasión rusa, ya se puede ver el impacto que tienen las sanciones y la propia guerra de Ucrania en la economía mundial, ya tocada, ¿no? Por los efectos de la pandemia, y cómo estas sanciones, ¿no? Se están convirtiendo en un arma de doble filo, porque están provocando una inflación altísima,
¿no? Y que amenaza con hambrunas, con situaciones catastróficas en los países dependientes y más pobres, y que sobre todo son países sobre todo los países que dependen de la importación de granos y de la energía, ¿no? Y el tercer elemento, estoy dando pinceladas muy conceptuales, ¿no? Y sobre todo animando a que todo el mundo lea nuestros artículos donde profundizamos muchísimo sobre esta situación, y además también mañana, viernes, le vamos a dedicar una charla especial sobre la guerra de Ucrania y sobre la situación internacional, ¿no? Con compañeros de Alemania y Francia que también van a estar en esa charla y que va a estar a cargo de Santiago Lupe. Pero bueno, por eso digo, son solo conceptos. Y el tercer elemento, que tal vez nos vamos a detener un poco más, es el de la lucha de clases, ¿no? Porque estamos viendo que hay importantes respuestas, de sectores importantes de la clase trabajadora, ¿no? Sobre todo huelgas por aumento salarial, por las condiciones laborales, revueltas y estallidos sociales por hambrunas, ¿no? Y que es un elemento novedoso, digamos, en relación a las etapas de revueltas que vivimos en el periodo anterior a la pandemia, es que empiezan a intervenir sectores de movimiento obrero organizado, es decir, sectores estratégicos, ¿sí?, de la producción, capaces de realmente provocar y tocar, ¿no?, el corazón de las ganancias del sistema capitalista, ¿no? Estamos viendo ahora en Gran Bretaña y en Estados Unidos, por ejemplo, importantes procesos de lucha de clases en un contexto, digamos, en dos países que fueron núcleos de la ofensiva neoliberal bajo Reagan y Thatcher, ¿no? Nada más y nada menos. También estamos viendo fenómenos de organización obrera en Estados Unidos, por ejemplo, como estuvimos viendo, no sé si pudisteis ver y seguir el nuevo sindicato que nació en Amazon, en Estados Unidos, los sindicatos de Starbucks, la nueva dirección de Teamsters, los camioneros, las asistentes de vuelos, entre otros, ¿no? Y aquí lo que queríamos destacar es que nuestros compañeras y compañeras de Estados Unidos han participado de estos procesos y desde su propia participación en el terreno han dado voz, ¿no?, directa en nuestro diario en Estados Unidos, que se llama Left Voice, ¿no?, que invitamos a que también lo podáis conocer, y a sectores y eso, pudimos dar voz a estos sectores que también, son sectores interesantes, ¿no? Nosotros ya veníamos interviniendo en otros movimientos en Estados Unidos, por ejemplo, el más importante que se dio desde hace un par de años es el de Black Lives Matter, ¿no? Y es interesante cómo ahora, con estos nuevos procesos de lucha obrera, empieza a haber una sinergia, ¿no?, entre los nuevos sectores de vanguardia obrera, la generación U, etcétera, ¿no?, con los movimientos sociales como el Black Lives Matter, ¿no?, que no son movimientos cualquiera, también intervienen sectores de la clase trabajadora más precarizada, más oprimida, ¿no? O por ejemplo el movimiento feminista que también está empezando a resurgir por la prohibición del aborto en Estados Unidos. En el Reino Unido, otro núcleo de la ofensiva neoliberal que también vemos y donde hubo un ataque brutal durante el periodo neoliberal, liquidando los sindicatos, etcétera, ¿no? Se está hablando de un verano del descontento, ¿no?, que se está produciendo en Inglaterra, en Estados Unidos, en el Reino Unido, haciendo analogía a lo que en las décadas de 70 surgió como en lo que se llamó el invierno del descontento, ¿no?, con procesos huelguísticos muy importantes. El más importante últimamente fue el de la huelga de transportes de 50.000 trabajadores, nada más y nada menos, entre ferroviarios y el metro, ¿no? Allí tenemos una compañera corresponsal que, por ejemplo, ahora está dando cuenta de la crisis política, que no sé si vieron que se abrió ahora allí, ¿no?, producto de la dimisión de Boris Johnson. Bueno, las luchas salariales en Alemania, que está Marius, que mañana nos va a contar un poco la situación allí, ¿no?, pero que también allí tenemos nuestro diario que se llama, que seguramente lo voy a pronunciar mal, pero es Klasse gegen Klasse, clase contra clase, y nuestros compañeros en Italia, también La Voce dell'Elote, que también, damos cuenta en directo de todos los procesos que también hubo de huelgas, etcétera.
Y bueno, y ahora Alberta nos va a también explicar más a fondo en Francia, nuestro periódico se llama Revolución Permanente. En el Estado español ya venimos viendo también una serie de huelgas y procesos huelguísticos importantes, digo, para nombrar algunos, solo para nombrar en Cataluña todas las jornadas de huelga que hubieron, la huelga educativa este año y que promete continuar en septiembre y donde nosotros hemos intervenido también en el terreno junto con los sindicatos alternativos, con la CGT, con Asunta, que aquí también estuvo ella en primera línea, digamos, en estos procesos huelguísticos desde la IAC. ¿Qué más? La huelga del metal de Cádiz al fin del año 2021, que por cierto fue reprimido por la Policía Nacional de este gobierno más progresista de la historia. Hace días vivimos la huelga de 16 días del metal en Cantabria, donde también hemos cubierto en directo, ¿no?, esa huelga, o las huelgas del metal en Vizcaya, ¿no?, así como todos los procesos de huelgas más de los sectores más feminizados de la clase trabajadora del País Vasco, ¿no?, como fueron las trabajadoras de la limpieza o de las trabajadoras de las residencias, donde también hemos cubierto, le hemos dado muchísima voz a las mujeres trabajadoras, ¿no?, como hacemos siempre desde nuestras páginas en Izquierda Diaria y en izquierdadiario.es. Y bueno, para terminar, todos los procesos que también hubieron en América Latina, que aquí es muy interesante porque, digamos, se está dando un proceso de revueltas de distinta intensidad, que tiene una característica distinta a las revueltas del periodo anterior, que es que estas se están dando bajo gobiernos de centroizquierda, ¿no?, que sería, digamos, como los gobiernos progresistas de América Latina, progresistas entre 4.000 comillas, ¿no?, de aquí, ¿no?, de Europa. Entonces, por ejemplo, ahí nuestros compañeros en Chile, por ejemplo, se puede dar que fue, no sé si recordáis, pero hubo procesos de revueltas muy, muy profundos, donde nosotros hemos tenido intervención directa allí, ¿no?, y que nuestros compañeros de la Izquierda Diario Chile han dado cuenta y han intervenido, y que realmente tienen una gran oportunidad de intervención, porque todas las masas de las clases trabajadoras y los sectores populares están haciendo una experiencia con estos gobiernos de centroizquierda, progresistas por izquierda, no están chocando con las ilusiones, ¿no?, que estos gobiernos reformistas habían, digamos, ilusionado, ¿no?, a un gran sector, y ahora están chocando bastante, están en un proceso de crisis, ¿no? Y por último, nombrar en Argentina el Partido de los Trabajadores Socialistas, que ha sido pionero en lanzar la Izquierda Diario, ¿no? Y justamente en Argentina es donde se avecinan tiempos de lucha de clases, ya que la crisis política es muy, muy profunda. No sé si saben que acaba de dimitir el ministro de Economía, ¿sí?, allí. Y bueno, y con toda la crisis alrededor del problema de la deuda con el FMI, y toda la crisis, ¿no?, que abrió, y las consecuencias de la propia pandemia, digamos, abren enormes posibilidades para uno de los grupos más importantes, ¿no?, de nuestra corriente internacional, el PTS, que cuenta con cientos de militantes miles de militantes en fábricas, universidades, centros de estudio, ¿no?, y con diputados que en el Parlamento chocan permanentemente con los representantes de la política burguesa, ¿no?, para darle voz a los sectores más explotados y oprimidos y poder organizarnos, ¿no? Como veis, nuestros diarios son parte, lo que decía al principio, de una red internacional, ¿no? Y también quería hablar de la tradición marxista, ¿no?, de la prensa revolucionaria, ¿no? Me voy a referir a un artículo muy bueno, escrito en 1923, que se llama El periódico y el lector, ¿no?, que plantea, que dice que un periódico sirve ante todo como lazo entre los individuos, les hace conocer lo que ocurre y dónde ocurre. El alma de un periódico está constituida por una información fresca, abundante e interesante. El periódico, a mí me parece que es profunda, ¿no?, esta idea del lazo entre los individuos, ¿no?, de un lazo de un país a otro, o de un continente a otro, ¿no?, porque hacia ello aspira nuestra red internacional de diarios,
a un intercambio y un conocimiento internacionalista para crear lazos revolucionarios, y sobre todo a lo que Lenin definía metafóricamente como un diario, como un andamiaje, ¿no? Que permite delinear los contornos de una organización sobre bases sólidas, uniendo los grupos diversos y sus conflictos, canalizando la indignación contra el hambre y la explotación en una organización real y activa, es decir, una organización mundial de la revolución que pueda golpear mucho más fuerte que un cúmulo de explosiones espontáneas en regiones distantes, ¿no? Esto decía Lenin, y que me parece está bueno rescatarlo como como el espíritu de lo que queremos construir desde nuestra red internacional, ¿no? Que tiene toda su materia, digamos, en las organizaciones revolucionarias que lo estamos impulsando a todo pulmón, ¿no? Después profundizaremos sobre esto, y también Alberta lo va a explicar al calor de la experiencia de Francia, que es muy interesante también para seguirlo o para pensarlo. Bueno, entonces, volviendo, ¿no? Cómo actualizamos nuestro diario en una situación convulsiva, ¿no? Nosotros decimos, la lucha de clases para nosotros es una gran oportunidad para construir organizaciones revolucionarias, y lo que para la prensa burguesa es un peligro, un miedo, un temor, para nosotros es una gran oportunidad, ¿no? Me quería referir porque estamos en una situación que hasta los medios burgueses presagian insurrecciones, ¿no? Están hablando de que puede haber resurrecciones, etcétera, ¿no? Por ejemplo, The Economist publicó un artículo titulado "De la inflación a la insurrección", en el que analiza, como todo el mundo, que la inflación, analiza cómo en todo el mundo la inflación está aplastando los niveles de vida, dice el artículo, ¿no? Dice, avivando la furia y fomentando la agitación. La invasión de Ucrania ha disparado los precios de los alimentos y el combustible. Todo está agravando las tensiones preexistentes de muchos países y haciendo que los disturbios sean más probables. Los aumentos en los precios de los alimentos y el combustible eran un fuerte presagio de inestabilidad política, incluso los controles demográficos y los cambios del PBI. Todo esto, decía este medio burgués, pero con miedo, ¿no? Lo que para ellos es el terror a la lucha de clases, para nosotros es un aire fresco, ¿no? Es lo que nos da fuerza, y si es lo que más nos importa desde el punto de vista revolucionario, si mantenemos la firme convicción y la noción de que las guerras han sido parteras de revoluciones, ¿no? Entonces, ¿y por qué decía que para nosotras estos procesos de huelgas, de revueltas, de semi-insurrecciones son una gran oportunidad? En primer lugar, porque nuestro objetivo no se limita a informar sobre la realidad, sino que nuestra perspectiva es actuar en el terreno para plantear una perspectiva de independencia de clase, ¿sí? De independencia política de los capitalistas, de sus partidos y sus instituciones, ¿no? Y en el Estado español, y en particular en Cataluña, decimos que sentimos orgullo por ser un medio independiente, ¿no? Del Estado y los capitalistas. Para dar algunos ejemplos de nuestra perspectiva, ¿no? En Cataluña, Esquerra Diaria ha denunciado sin complejos las políticas criminales de los gobiernos autonómicos, ¿sí? Como lo vivimos durante la pandemia. Nosotros en la pandemia vivimos despidos, vivimos una sanidad semiprivatizada en Cataluña, donde la gente se moría porque no tenía respiradores artificiales. Vivimos despidos fulminantes en los sectores de la clase trabajadora y precaria y más feminizados, ¿no? Hemos criticado y denunciado cómo el retorno al autonomismo del gobierno procesista de Esquerra, y progresista y procesista de Esquerra y Junts per Cat han mantenido al mismo gobierno a nivel estatal, han dado apoyo al gobierno a nivel estatal a cambio de una mesa de diálogo que fue inexistente, ¿no?
mientras se presenta como acusación de casi todas las causas judiciales contra activistas de todo tipo, independentistas, del movimiento sociales, etc. Aquí están los compañeros Sonia, él no va a hablar, pero Sonia sí, están los compañeros de tantas colectivos encausadas, en este caso la Operación Judas, que para nosotros ha sido, es muy importante la presencia aquí, porque Esquerra Diari, digamos, se ha propuesto, entre otras cosas, dar denuncias permanentes a todos los colectivos. Le hemos puesto en toda una serie hemos hecho toda una serie de entrevistas a través de vídeos y distintos actos a los encausadas, ¿no? A todos los sectores encausadas, los colectivos encausadas, tanto reprimidos tanto por el gobierno nacional como la propia Generalitat, ¿no? Del govern català. Decimos que Esquerra Diari nació en las calles, nació el 1 de octubre, en la huelga del 3 de octubre, que hemos sido parte de las aspiraciones democráticas del pueblo catalán en la lucha por su independencia y por su autodeterminación, siempre con una política independiente de los partidos de la burguesía catalana, acompañando el enfrentamiento contra el Estado burgués, contra el Estado central españolista, que utilizó todo su búnker de 78 para reprimir y ahogar las aspiraciones democráticas del pueblo catalán, ¿no? Pero también con la perspectiva de la defensa de la lucha por la autodeterminación de todos los pueblos oprimidos y por la independencia de Cataluña, pero bajo la perspectiva de una federación de repúblicas socialistas, porque, como decimos siempre, ¿no? La República Catalana será obrera o no será. Y desde esta perspectiva hemos también hecho enormes debates, y lo continuaremos haciendo, ¿no? A la vez que actuamos en común y hacemos actos y charlas en común, en un debate, ¿no? Pero en un debate continuo, también con la izquierda independentista, que en diferentes momentos claves, debido a su estrategia, como decimos nosotros, de conciliación de clases y su posición de que primero hay que lograr la independencia o las aspiraciones democráticas junto con los partidos de la burguesía catalana, y ya después, ¿no? En otra etapa pensamos cómo hacer la revolución y el socialismo, ¿no? Y evidentemente ninguna aspiración democrática ha podido triunfar de la mano de los partidos de la burguesía y de la pequeña burguesía catalana, más bien han quedado ahogadas, traicionadas, desviadas y derrotadas, ¿no? Así como lo vimos, vivimos todo el proceso del 1 de octubre hasta, bueno, desde el 2017, ¿no? Y a nivel estatal no hemos dejado de denunciar tampoco las políticas neoliberales promonárquicas, racistas, imperialistas del gobierno que se dice más progresivo de la historia, ¿no? Un gobierno además conformado con aquellos que prometieron asaltar los cielos y acabar con la casta, acabaron dentro de la casta, ¿no? como siendo parte de la casta, gobernando como Podemos, ¿no? Si nos detenemos solo, porque podríamos hacer una larga lista, ¿no? De todas las políticas neoliberales que han cargado sobre las espaldas de la mayoría de la clase trabajadora y las personas y los sectores populares, una larga lista, ¿no? de las políticas de este gobierno del PSOE, ¿no? Pero la foto que tenemos más inmediata, ¿no? Es denunciar su rol imperialista, ¿no? Melilla es la foto espantosa, ¿no? que de hasta dónde pueden llegar. Esto no es nuevo, ¿no? Hace un año el gobierno del PSOE y Unidas Podemos ya había enviado el ejército a Ceuta contra la llegada desesperada de jóvenes marroquíes, ¿no? Tampoco olvidamos el verano pasado cuando encerró a cientos de menores en naves industriales en Ceuta, nada que envidiar a cualquier política, ¿no? Racista de la propia extrema derecha, ¿no? Y hoy, frente a la cumbre de la OTAN, fue pionero en la confección de ese concepto nuevo estratégico, el Estado español, Pedro Sánchez, que considera Medio Oriente, al norte de África y al Sahel como regiones de potencial desestabilizador, y por lo tanto, ¿no? Darle total legitimidad a cualquier intervención militar de la OTAN
¿no? En su defensa. Y como decíamos antes, la cumbre imperialista confirmó el rearme, el elevar el gasto militar al 2% del PBI. El PSOE ha sido, digamos, estuvo a la vanguardia europea para su aplicación, y Unidas Podemos, como sabemos, desde el Consejo de Ministros, ha acatado absolutamente todo este tipo de políticas. En las páginas de Esquerra Diari y Izquierda Diario hemos explicado cómo la CRT ha participado en la manifestación de la OTAN en Madrid, denunciando en primer lugar, por supuesto, al gobierno del PSOE, ¿no? Y a su carácter imperialista, contra las injerencias militares de la guerra de Ucrania, el cierre de las bases de la OTAN, el fin de las sanciones de la guerra económica, y contra los planes de rearme ya anunciados por Chávez, como decía antes. Bueno, también a la vez contra la invasión rusa, desde una posición independiente del gobierno proimperialista de Zelensky, y hemos sido parte de un bloque antiimperialista y antigubernamental en la manifestación contra la OTAN en Madrid, que hemos estado con nuestros compañeros allí, desde Barcelona, Zaragoza, etc. Voy a avanzar un poco, me estoy alargando, ¿no? Y por último, decir que nuestra denuncia, y esto que decíamos antes, ¿no? De que no somos un diario que se limita a informar, sino que lo hacemos desde una perspectiva, ¿no? de una perspectiva de independencia política, independencia de clase, independencia política de las instituciones, del Estado y sus partidos, pero que también nos proponemos, además, ser una herramienta al servicio de la organización y de la autoorganización y la lucha de la clase trabajadora, ¿no? Desde el movimiento de mujeres, desde nuestra intervención en el movimiento de mujeres, la diversidad sexual, del activismo ambiental, de la juventud, ¿no? Estamos en una época en que se naturaliza, ¿no? que es una política de izquierda, ¿no? Que es una política progresista, como que esto es, ¿no? Lo que hace el PSOE, lo que hace Podemos, parece que eso es la política de izquierda, ¿no? De la izquierda. Pero también estamos viendo la bancarrota de Podemos, la bancarrota y la decadencia de las fuerzas políticas mayoritarias. Cada vez se ve más lo poco progresista que es este gobierno. También vemos, hay una desilusión, por ejemplo, en Cataluña, enorme con los partidos del Procés, ¿sí? Hay crisis incluso en la izquierda independentista, ¿no? Por todo el seguidismo que ha tenido a los partidos del Procés. Pero también estas crisis, ¿no? Se pueden convertir en apatía política, en descontento, ¿no? Eso lo vivimos mucho aquí, ¿no? Pero nosotros creemos que esta situación es una oportunidad para visibilizar más la potencia que puede tener una política, ¿no? de lo que significaría construir una nueva izquierda, ¿no? Combativa, de independencia de clase, de independencia de los partidos de la burguesía, ¿no? Que pueda superar, digamos, la bancarrota del neorreformismo, la bancarrota de las direcciones de los partidos de la izquierda independentista seguidistas, de los partidos del Procés, ¿no? Y es otra de las cuestiones, y hemos hecho charlas, videoforums, o sea, con muchas corrientes en debate, ¿no? Con corrientes de izquierda y de la izquierda independentista, en la cual nos proponemos, ¿no? Recuperar una izquierda que pueda retomar la pelea por una sociedad socialista capaz de poner en el centro la lucha por unas mejores condiciones de existencia para toda la humanidad y pueda desterrar las amenazas civilizatorias que se cierran en este horizonte inmediato de crisis, ¿no? Que decíamos antes, de época de crisis y que pueden ser parteras de revoluciones, ¿no? De guerras y de revoluciones. Esquerra Diari ha crecido
como parte del crecimiento también, ¿no? de nuestra corriente, la CRT, la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras. Es decir, nosotros somos una empresa, decimos, ¿no? Pero que marcha con la colaboración de militantes, de simpatizantes, a pulmón, sin financiamiento del Estado ni de ninguna empresa capitalista. Y para terminar, ¿no? Porque le quiero dar la palabra después a Alberta, retomando a Lenin sobre el rol de la prensa revolucionaria y sobre el rol que cumple, ¿no? Con un rol completamente diferente al de la burguesía. Lenin decía que el periódico no es solo un propagandista o un agitador colectivo, sino también un organizador colectivo, ¿no? Pero no cualquier organizador, sino el de un partido de acción, es decir, que intervenga en la realidad política como un agente de peso para cambiar de raíz esta sociedad, ¿no? Y nada, quiero terminar con esto y darle la palabra a Alberta, que nos va a hablar desde Francia, desde una gran experiencia, ¿no? De cómo se está construyendo una organización revolucionaria allí, desde Revolución Permanente, que es nuestro diario en Francia. Bueno, sí, disculpen si hay palabras que no pronuncio bien y si no hablo muy fuerte, pero tengo una voz un poco así. Quería revenir antes de explicar un poco más fuerte, sí, un poco. Quería revenir un poco antes de contar lo que estamos haciendo con Revolution Permanente. Así. Lo que quería contar un poco en qué situación política estamos hoy en día en Francia, porque obvio que como estamos pensando el diario y también la organización que estamos construyendo siempre está en relación a las necesidades de la situación política. Y hoy, bueno, todo lo que contaba de la situación política internacional se vive también hoy en día en Francia, con una situación política, bueno, en primer punto, que todo el ciclo de lucha de clase que sacudió el mundo fue muy fuerte en Francia, con el estallido de los chalecos amarillos en 2018, pero también después una huelga que fue la más larga desde el mayo francés, que creo que lo llaman así, sí. Que fue la huelga de los transportes, que podremos hablar también en otro momento. Y bueno, un contexto muy convulsivo del lado de la lucha de clase y al lado de esa situación, obvio, una crisis del régimen y de los partidos más tradicionales y institucionales que había en Francia, que es el Partido Socialista y el Partido Republicano. Y en todo ese año, bueno, fue la pandemia que puso un poco una parada a esa grande lucha de clase, pero también la situación electoral, porque tuve dos grandes momentos electorales con las presidenciales y las elecciones legislativas que electan a los diputados. Y todo eso reconfiguró un poco mucho la vida política francesa, para decirlo un poco, con la crisis de los dos grandes partidos tradicionales, tuve la emergencia de tres polos políticos: la consolidación de la extrema derecha con Marine Le Pen, la existencia de Macron con un centro derecha, que es un otro polo, y el crecimiento y la consolidación de l'Union Populaire con Mélenchon, que es un poco el Podemos francés, para decirlo rápidamente, que no estaba tan fuerte antes de esas elecciones y que ahora realmente se consolida como una izquierda de gobierno y todo. Bueno, y eso es importante, ¿por qué? Porque también todas esas discusiones políticas y electorales, obvio que tuvieron un efecto en la lucha de clase y que, bueno, sí, tranquilizó un poco los episodios muy radicales que habían esos últimos años. Y ahora estamos en una situación donde hay una crisis política muy importante e inédita en Francia, porque Macron, que es el presidente, no tiene la mayoría en el Parlamento, así que no se puede mover, no puede hacer nada, no puede avanzar. Se habla de una cohabitación sin cohabitante, porque en la Quinta República tuvieron momentos históricos donde había un presidente de izquierda y
una asamblea de derecha y podían como funcionar juntos, pero ahora hay esos tres polos que decía, y es muy difícil y abre una crisis política enorme. Y bueno, todo eso para decir que obvio que toda esa situación, para añadir a la crisis que está atravesando el gobierno de Macron, él fue electado de manera muy débil porque había mucha abstención, en la juventud son más de 70 y, no sé cómo se dice, 77, 70 y, bueno, 77 jóvenes que no votaron, no, que no 77%. 77% que no votaron a las elecciones, así que para decir un poco el nivel de abstención que puede tener, sobre todo en la juventud, y en ese, porque me perdí con el 77%, sí, y que después de toda esa lucha de clase que tuve en Francia, sí, perdón, es que no tengo voz. Y después de toda la lucha de clase que tuve en Francia, en un momento se llama un poco de epidemia de huelgas, y lo que es inédito es que hay huelgas en sectores que no se movilizaron antes en ese ciclo de lucha de clase, por ejemplo, sectores muy precarios del comercio o sectores de la aeronáutica que se movilizan en huelgas por los salarios. Y bueno, en todo ese contexto daba un poco clave sobre la situación política, porque la cuestión que estamos, a mí no me molesta. Vale. Mejor. Para ti. Si no se va a cortar. Mejor. Y bueno, en ese contexto, ¿qué está haciendo la izquierda? ¿Qué perspectivas hay? Porque lo que decíamos, sí, es discutir de la situación política para ver qué podemos hacer en esa situación. Justamente ahora estamos intentando acordonar las huelgas por los salarios, y bueno, hay muchas cosas. Y para contar un poco cómo nació Révolution Permanente en ese contexto, y que nació en 2015, pero voy a revenir, hay varias cosas que nos hizo como nacer como diario y como organización política. La primera es la intervención en la lucha de clase. Por ejemplo, en el estallido de los chalecos amarillos fuimos uno de los medios que siguió más la represión, que fue terrible, del movimiento, y nos hizo hacer uno de los diarios más leídos en la izquierda. Más leídos, son 3 millones de entradas en el diario de Révolution Permanente en el momento de los chalecos amarillos, que es más que no solamente los diarios de la izquierda, pero también de la izquierda stalinista, como el Partido Comunista, que es un diario histórico que se llama L'Humanité. Nosotros teníamos más entradas. ¿Por qué? Porque no solamente dábamos una otra versión del movimiento de los chalecos amarillos, que lo que daban los medios del régimen, que solo mostraban la violencia de los chalecos y del movimiento y todo, mostramos la represión policial, también testimonios de la precariedad que se atravesaba en esos momentos de lucha y de por qué se luchaba, pero también como mostrábamos una perspectiva de intervención. Por ejemplo, llevamos una intervención con colectivos antirracistas de los barrios populares en Francia, ferroviarios, e hicimos una intervención de conjunto en los chalecos amarillos, justamente para batallar la extrema derecha que era presente en el inicio del movimiento. Eso es para mostrar cómo el diario nos permitió a la vez mostrar el movimiento y tener influencia y ganar a gente que te leen y todo, pero también mostrar una perspectiva, como hablamos, de independencia de clase y todo. Un otro ejemplo es durante el confinamiento, y también después en las campañas que hicimos, como el diario nos permitió lanzar. En el confinamiento también en Francia tuve un montón de despidos, de injusticia en el hospital, de precariedad en relación a la salud, y hicimos un llamado a testimonios para decir, bueno, qué pasa en el hospital, qué pasa en la juventud, qué son los despidos, y también para organizarse. Había comité de Révolution Permanente para hablar de la situación, virtual, y organizarse para prepararse a enfrentar toda la represión también que tuvo, que fue muy presente en los barrios populares en Francia durante el confinamiento. Eso es otro ejemplo de cómo utilizamos el útil
¿sí? Del diario para organizar y para avanzar con la lucha. Y el tercer punto es lo que voy a explicar más porque creo que es el más interesante, es que hoy estamos en un gran momento en Francia porque estamos empezando de construir una organización nueva en la extrema izquierda en Francia, alrededor de Revolución Permanente, después de muchos años de batalla política con los otros corrientes que existían en Francia. Voy a explicar un poco el panorama político, pero sobre todo quiero plantear una cosa, es que, bueno, panorama político. Hay, bueno, ese nuevo reformismo de que hablaba, que emergió, que es muy presente, bueno, con la figura de Mélenchon, que estamos presentando una perspectiva independiente del proyecto de Mélenchon, que ahora está en alianza con los partidos más burgueses como el PSOE, bueno, el Partido Socialista en Francia, y estamos discutiendo también al calor de todas las experiencias, por ejemplo, de Podemos en España, y por eso también sirve el internacionalismo del diario, de cómo las experiencias que tuvo en España, por ejemplo, en la derrota de Podemos y del gobierno progresista, nos sirve hoy en día para discutir cómo lo que propone Mélenchon como perspectiva para ganar aumentos de salarios, para, bueno, continuar con la lucha y todo, es una mentira, y también lo hace mano a mano con bueno, el gobierno imperialista y partidos burgueses. Eso es un ejemplo también de cómo la lucha política de manera internacional puede servir. Y bueno, lo que pasa en la extrema izquierda, no sé si se dice así en Francia, también es interesante, porque nosotros estábamos parte del nuevo partido anticapitalista, que es un partido amplio que se fundó en 2009 y que se fundió sobre bueno, un partido amplio y con una estrategia un poco de liquidación de la estrategia de independencia de clase y de revolucionaria. Y hoy en día lo que pasa con el NPA, por lo amplio que estaba, falló un montón intervenir en los últimos episodios de lucha de clase que hablaba de los chalecos amarillos, de la reforma de la jubilación, y como habla el NPA ahora, es decir, cómo no conseguimos intervenir en la lucha de clase, lo que hace falta hacer ahora es fusionar con la gente que militaron la campaña de Mélenchon y del neoreformismo, que justo hizo su campaña electoral. Es totalmente una adaptación al reformismo y una falta de, bueno, una falta de independencia de clase con el gobierno, y por las campañas de las legislativas de la Asamblea, el NPA llamó a votar para la Unión Popular, que es el partido de Mélenchon. Con todo eso nosotros lo denunciamos un montón. ¿Por qué? Porque, bueno, para nosotros la perspectiva que propone Mélenchon no es una solución para toda la radicalidad que tuve en las últimas luchas en Francia, y para también a mejorar nuestras condiciones de vida y luchar por una otra perspectiva. Y batallemos esa falta de perspectiva en el NPA, pero también de un otro lado, en la izquierda de Francia, hay un partido que se llama Lutte Ouvrière, que es un partido que sí tiene independencia de clase, pero se niega a discutir de todas las cuestiones de opresión, a discutir de la explotación, pero sí no quiere discutir de feminismo, no quiere denunciar hoy en día el racismo que hay en Francia, y todo eso lo batallemos para construir una izquierda diferente, que sea independiente de clase, pero también que lucha con el centro de la clase trabajadora, pero que también clase trabajadora que pueda tomar en cuenta todas las opresiones que atraviesan la sociedad. Y bueno, para hacer todo eso, obvio que el diario es un útil muy importante, porque los artículos que escribimos en discusión con Lutte Ouvrière o con el nuevo partido anticapitalista son unos de los más leídos, porque bueno, es también una plataforma para discutir de qué proyecto político necesitamos hoy en día y todo. Pero un útil que fue muy importante, y termino con eso, es la campaña que hicimos con ANAS, que para las presidenciales, ANAS es un compañero que es hijo de inmigrante, que vieron en los barrios populares en Francia, y que presentamos como candidato para las presidenciales, justamente para llevar esa perspectiva
de independencia de clase, para llevar también en las presidenciales todas las luchas que habíamos hecho en sus últimos años. Bueno, las presidenciales hablaban de los inmigrantes, hablaban de represión, hablaban de despidos, pero nunca se hablaba de las reivindicaciones democráticas de los chalecos amarillos, de lo que dijo el movimiento de mujer, y nosotros con esa campaña queríamos llevar todo lo que luchamos con todo lo que hicimos con la lucha de clase, pero también la perspectiva de sabíamos que Anas no iba a ser presidente de Francia, lo más importante era batallar para una perspectiva de la construcción de una nueva organización, y con la campaña de Anas tuvieron como 1000 personas que nos contactó en el sitio, en el website, no sé, en la Revolution Permanente, para hacer la campaña con nosotros, organizarse en comités para la perspectiva de la nueva organización. También tuvimos contactos con intelectuales que hicimos escribir sobre también, porque en Francia, país imperialista, ¿qué quiere decir que un hijo de inmigrante se puede presentar a la presidencial? Y tuvimos también vínculo con gente que venía en Algeria o en Marruecos, que nos decía que nos mandaba apoyo, también un ejemplo de internacionalismo y de lo que puede ser el diario, pero también alianzas que hicimos, emisiones con gente de militantes transfeministas, militantes anticapitalistas, que no son como militantes de Revolution Permanente, pero que veían en la campaña de Anas algo diferente y sobre todo, y voy a terminar con eso, algo necesario, porque hoy en día en Francia, si miras a lo que existe en la izquierda, no hay algo que propone una perspectiva de independencia de clase, porque con la derrota de la NPA, que ahora está proponiendo abiertamente una perspectiva de fusionar con el Podemos francés, del otro lado la izquierda muy rutinaria de Louis Tourrière, que se niega a hablar de opresión, como contaba y todo. Para nosotros, con todas las tensiones que mencionabas de la situación internacional, pero también de la crisis política que estamos atravesando en Francia, construir esa perspectiva para la juventud y para la clase obrera es una necesidad, porque, tuve muchas revueltas, mucha radicalidad, pero ahora tenemos que organizarnos para ganar también y para poder organizar otra cosa. Y estamos en este momento donde estamos fundiendo esta perspectiva en Francia, con 300 personas que participaron en ese proceso, y vamos a continuar discutiendo con gente que nos están juntando. Justamente estamos haciendo una gran llamada, debate con grupos de izquierda y todo para construir esa perspectiva. Bueno, seguimos nuestro acto. Acaba de llegar Rosa, que es una compañera que es del movimiento feminista de la Comisión Laboral y que hemos estado junto con Asunta y otros sindicatos de izquierda alternativos peleando contra el feminismo institucional durante el 8M, y que después ella también va a hablar porque ha tenido mucha voz en nuestros periódicos, todas las peleas que vemos dentro del movimiento feminista, la huelga del 8M, etcétera, ¿no? Bueno, voy a dar la palabra a una personita aquí muy importante que está a mi lado, que es Mariona, una joven de 16 años, militante de la CRT, de Pan y Rosas y de Contracurrent, y que nos va a hablar de todo el rol que viene teniendo Esquerra Diario y Izquierda Diario como herramienta también de organización de la juventud. ¿Sí? Paso la palabra a Mariona. Yo quería empezar hablando sobre por qué Esquerra Diario es una herramienta y un altavoz tan importante para la juventud. Hemos de tener en cuenta que venimos de varios años en los cuales los jóvenes y las jóvenes hemos sido totalmente criminalizados en la mayoría de... venimos de una serie de años en las que los jóvenes y las jóvenes hemos sido totalmente criminalizados en la mayoría de medios de comunicación. El ejemplo más reciente que tenemos es la pandemia de la COVID, donde fuimos criminalizados
y oprimidos porque se nos responsabilizó de la mayoría de olas y de contagios, se nos acusó de una supuesta irresponsabilidad colectiva. También tenemos otros ejemplos como la lucha por la libertad de Pablo Hasél, que nos llevó a muchos jóvenes a salir a la calle durante meses, en los cuales nos encontramos un tremendo despliegue y una gran represión policial enviada nada más y nada menos por la Generalitat de Cataluña. Durante todos estos acontecimientos, la mayoría de medios del régimen se dedicaron únicamente a centrar sus noticias, sus titulares en contenedores quemados, en botellones que eso aumentaba los contagios, y en ningún momento se centraron en la represión, en las hostias que recibíamos los jóvenes en la calle y en todo lo que sufríamos. Además, los medios de comunicación en ningún momento tienen en cuenta nuestra situación, la situación de la juventud. Han oprimido durante todo este tiempo nuestra precariedad y opresión. Durante los 2 años de pandemia, la juventud fuimos restringidos a la hora de relacionarnos, no solo a la hora del ocio, de gaudir del ocio, sino también a la hora de relacionarnos con otras personas. Esto se tradució en un gran aumento de los problemas de salud mental. Lo vemos con datos como que actualmente el primer motivo de muerte de la juventud es el suicidio. Los medios de comunicación tampoco se hicieron eco de nuestros problemas de salud mental, no se hicieron eco de nuestra visión ni nada respecto a las necesidades de la juventud. La mayoría de jóvenes en el mundo sufrimos ansiedad o depresión, y no solo eso, sino que la pandemia nos ha dejado totalmente desolados. Nuestra educación se ha visto marginada a lo virtual, y esto se nos ha sumado además a la crisis del 2008, puesto que la mayoría de los jóvenes a día de hoy todavía arrastramos las consecuencias de la crisis del 2008. Hemos vivido en primera persona los recortes en la primaria y en la secundaria, y en general la elitización de la educación. Por consecuencias de esta crisis, pero las consecuencias de esta crisis no solo se expanden al educativo, sino que va mucho más allá. La mayoría de la juventud no hemos visto cumplida la promesa de estudiar y tendrás un mejor trabajo. Al contrario, lo que nos hemos encontrado ha sido paro, contratos laborales, prácticas no remuneradas, horas extras sin pagar, subcontratación y sueldos precarios. Todas estas consecuencias de la crisis de 2008 son a su vez las causantes de una gran crisis habitacional. Con sueldos precarios, con trabajos temporales o simplemente estando en el paro, es imposible que la juventud de hoy en día pueda independizarse. Y esto ya no es problema solo de la juventud, sino que va mucho más allá. Mientras que los fondos buitres y los bancos amasan fortunas, en la otra cara de la moneda nos encontramos a familias desahuciadas que tienen que recurrir o a vivir en la calle o a padres, abuelos que sobreviven con una pensión mísera. Esto es la cruda realidad del capitalismo que afecta día a día a la clase trabajadora y a la juventud. Toda esta precariedad de explotación y criminalización que sufrimos no nace de la nada. Todas estas crisis son consecuencia del sistema capitalista en el que vivimos, pero es que además tienen culpables, y estos culpables tienen nombre y apellido, porque las políticas que impulsan la precariedad de la juventud no se hacen solas. Tenemos el ejemplo de la Llei Castells, de universidades, que pretendía profundizar en el modelo neoliberal de la universidad. Esto es parte de la crisis educativa. También las patentes bajo llave y los recortes en sanidad, que son parte de la crisis sanitaria. En el caso de la crisis habitacional, la ansia de los beneficios de los grandes tenedores y fondos buitre se combina con leyes de viviendas respetuosas que no tocan un pelo de sus intereses, dando lugar a una crisis habitacional que hace más imposible que no podamos emanciparnos. Todo esto tiene detrás a unos culpables, que son una serie de partidos políticos y gobiernos que protegen sistemáticamente los intereses de la gran mayoría frente a los intereses, protegen sistemáticamente los intereses de las grandes fortunas frente a los intereses de la gran mayoría de la clase trabajadora.
Es por eso que creemos que Izquierda Diario es una herramienta muy importante, puesto que a través de ella la juventud podemos poner nombre y apellido a esos responsables. Así, denunciamos la represión del gobierno durante las protestas de Hasél o las políticas neoliberales de la Generalitat que ahora continúan con Cambrai. Igual que decimos que la precariedad del sistema capitalista no se sostiene sola, sino que con leyes como la reforma laboral de Yolanda Díaz, que legitima la del PP, junto con una represión policial que carga contra las trabajadoras en lucha. Mientras los grandes medios de comunicación aupan la extrema derecha, nosotros enfrentamos el auge de la LGTBI-fobia y el machismo, que alientan partidos de extrema derecha como Vox. Y a pesar de que ellos digan que sí, estos partidos no son antisistema. Es un partido nacido del régimen del 78 y defensor del mismo. Es por esto que nosotros, la juventud, vamos contra los medios que nos criminalizan constantemente. Defendemos el periodismo militante del diario como altavoz donde hablar de nuestros problemas, de la crisis que acarreamos y donde poder señalar a todos los culpables. Pero no solo denunciamos. El diario nos supone, además, un espacio donde debatir y compartir ideas, donde poder discutir cuáles son las posibles salidas a todas estas crisis que he mencionado. Así, lo hacemos en las luchas en las que participamos, donde damos a conocer los debates claves para conquistar nuestras demandas. El ejemplo más reciente que tenemos de esto en Izquierda Diario es la reciente huelga educativa en Cataluña. No solo dimos voz a los docentes y estudiantes que salíamos a la calle a luchar contra la reforma educativa, sino que también discutimos cómo avanzar con la huelga. En este sentido, el diario se convirtió en una extensión de la discusión sobre la necesidad de unir a profesores y estudiantes, levantando asambleas desde secundaria hasta la universidad para enfrentar a la Generalitat. Esta misma exigencia es la que le hacíamos a sindicatos como el CPC y el Sindicato de Estudiantes en nuestros centros de estudios que luego trasladamos a las páginas. Al igual que Esquerra Diari es un altavoz para señalar quienes nos atacan, también lo es para debatir con aquellos con los que decidimos estar en el mismo lado de la barricada. Para nosotras, como militantes, esta es una tarea que va más allá del debate público. Pues al final es dar a conocer a más jóvenes cómo actuamos los distintos sectores que decidimos defenderlos. Es por eso que reivindicamos este debate, ya que creemos que parte de encontrar soluciones a nuestros problemas y los de nuestra clase, contra toda la ideología neoliberal que nos imponen en nuestra etapa formativa y el machaque constante de la cultura capitalista. Este diario es un espacio para combatirlo y planear otro sentido común, puesto que frente a esta lógica competitiva que nos quiere imponer constantemente, lo que debemos hacer para avanzar contra la precariedad es, al menos lo que nosotros defendemos es el reparto de horas de trabajo, la reducción de jornada laboral para que podamos trabajar todos y podamos trabajar menos. Nos negamos a este sistema educativo cada vez más utilizado, basado en la oferta y la demanda, donde las universidades están al servicio de los intereses de las grandes empresas. Nosotras queremos hablar y pelear por una educación totalmente gratuita en todos sus niveles y etapas, y laica, donde el conocimiento dé respuesta a los grandes problemas de la clase trabajadora y sectores populares. Es por eso que hoy os animo a todas y todos los jóvenes que estamos aquí a colaborar con Izquierda Diario y que os suméis a contracorriente, porque creemos que es muy importante construir este periodismo al otro lado de la barricada y organizarnos para señalar a quienes nos atacan, cuáles son los problemas, quiénes son los responsables y cómo debemos solucionarlos. Bueno, ¿cómo seguir? Bueno, compañeros y compañeras. No, yo creo que no. Yo no hago falta, tengo un bozarrón. Queríamos dar la palabra
nuestros diarios, izquierda.es, esquerradiari.cat, tiene varias sesiones, ¿no? Tiene una que es muy, muy importante y que os invito a leer y a bucear y a recorrer, que es toda una sección teórica, ideológica, ¿no? Que lo vais a ver con distintos formatos, ¿no? Hay una parte multimedia donde tenemos lo que le llamamos campus virtual, ¿no? Que es toda nuestra difusión y elaboración de las ideas desde el marxismo revolucionario, ¿no? En donde vais a ver en el campus virtual charlas de diferentes temáticas, de historia, de cultura, de teoría, de política, de la Guerra Civil Española, de historia, ¿no? Tanto en formato de vídeo como también a través de nuestro suplemento teórico-ideológico que se llama Contrapunto, donde también ahí planteamos muchas de las perspectivas que hablamos hoy, debates teóricos ideológicos dentro de la intelectualidad, debates con la izquierda, con el movimiento, con distintos, desde diferentes ángulos, ¿no? Del feminismo, de la cuestión ambiental, desde diferentes aspectos donde nos parece que es importante, ¿no? Y de hecho también tenemos nuestra difusión editorial, que si vais ahí vais a ver muchos libros, ¿no? De diferentes también temáticas y vais a ver también distintas secciones, ¿no? Sección internacional, de política, de movimiento obrero, sindicalismo, de la juventud, de feminismo, que si bien, como decíamos antes, es un trabajo a todo pulmón, ¿no? De toda la militancia y de los compañeras y compañeros simpatizantes, también es en un feedback y en una sinergia, ¿no? Con distintos sectores de la clase trabajadora que se organiza, como de diferentes sindicatos, de movimientos sociales, ¿no? Encausadas, ha sido una sección súper importante para Esquerra Diari durante este curso, donde tenemos que decir que aquí hay un equipo importante. En primer lugar, todos los compañeros y compañeras que escriben y que seguimos escribiendo diariamente, pero también hay un equipo del diario que los quería nombrar porque están en las sombras, pero sin ellos el diario, que son el alma realmente del diario, que son, aquí está Tony, que además lo conocen muchos de los compañeros de los movimientos sociales, y que es el compañero que escribe, edita y está cotidianamente con el diario desde que se levanta hasta que se acuesta, más o menos. Y también tenemos a una compañera, Isabel, que es la que ha hecho una revolución desde nuestra ignorancia en las multimedias, que por supuesto está ahí en primera línea grabando, preocupada por el sonido, etcétera, pero que ha cumplido un rol muy importante, porque este año desde Esquerra Diari hemos hecho toda una saga, diría yo, de charlas muy buenas, desde ayudarme si me olvido de alguna, pero es una charla muy interesante con diferentes sindicatos, ¿no? De la izquierda sindical contra la reforma, sobre cuando se votó la reforma laboral, o la contrarreforma laboral. ¿Qué más? Charlas sobre, obviamente sobre todo el proceso contra la guerra de Ucrania, la invasión rusa, varias charlas y videos sobre encausadas, todos los procesos de represión, que aquí está Sonia, ¿no? Que queremos darle también palabra a ellos, porque estos sectores, los movimientos sociales, han sido también, y de los sindicatos y sectores del movimiento obrero, querían venir, había invitado a gente, pero hay gente que, por ejemplo, las Kellys no pueden venir porque están todas contagiadas de COVID, ¿no? Pero, sectores que siempre que tienen voz y que son, esa sinergia, ¿no? Militante, activista, que le da al diario y que le da también vida, y que para nosotros es importante que estéis aquí, y queríamos invitarlos a tomar la palabra también. Sé que quiere empezar Sonia. Antes de cerrar el acto. Bueno, hola, buenas tardes. Primero, muchas gracias por invitarme.
Y enhorabuena por las jornadas, enhorabuena por el nivel. Yo no estoy tan construido como vosotros, ni tenemos a nivel de grupo de causas este tipo de charlas, deberíamos, ojalá. Pero bueno, en mi caso me presento, yo soy Sonia, formo parte, estoy encausada por la organización Judas, que fue las detenciones que pasaron en septiembre de 2019, justo antes de la sentencia del proceso. Una madrugada entran en casa de 9 personas, la Guardia Civil, en este caso encausados por la Audiencia Nacional, tiran las puertas de las casas al suelo a patadas y se llevan a 7 personas a Madrid para pasar 3 meses de prisión provisional. En este caso nos asisten los abogados de Alerta Solidaria, que presentan varios recursos y tras forzarnos a intentar decir que explosivos que decían que teníamos justificado la prisión provisional, son incapaces de dar ninguna prueba y salen mis compañeros de causa de prisión provisional. Aún hoy en día tienen que ir a firmar cada semana porque no les han quitado las cautelares y seguimos pendiente de juicio. Total, que 6 meses después entramos 4 personas nuevas que no nos habían detenido la causa. Todo esto un poco ligado con los 2 temas que he dicho del diario, ¿no? Yo lo pensaba y realmente en nuestro caso lo ejemplariza muy bien. Tenemos por un lado el tema de lo que es la prensa y el mensaje. Nuestro caso, como digo, todavía no hay indicios de las pruebas, o sea, se nos acusa de terrorismo y de tenencia de explosivos, con la excepción que lo único que no tienen son explosivos, pero da igual, ya tienen el relato, que es lo que querían, es lo que querían vender. Nosotros, con mis compañeros en ese momento, fueron una excusa para vender un mensaje político que era organizarse de base, sin contar con la aprobación de los partidos del régimen. Es o puede ser, según la legislación española, terrorista. Vosotros sabréis qué hacéis, vais a los DDRs, vais a de manifestación. Era el mensaje que querían vender. Para venderlo tenían que montar una operación policial, pero yo creo que fue un poco complementaria, o sea, no tenía nada que ver. La operación policial fue el florero para poder vender el mensaje público y político que querían vender en ese momento. Y por otra parte, la parte de la organización, en nuestro caso también demuestra que lo que más miedo les da, porque hoy en día, después de pasar la fase indagatoria, ya no estamos acusados de terrorismo, porque obviamente no tienen ni atentados ni explosivos, ni tienen ninguna manera de demostrarlos, pero se nos mantiene la acusación de organización terrorista. Porque lo que quieren, les da más miedo, lo que quieren seguir dando miedo y lo que quieren seguir manteniendo como algo penal para seguir tirando del hilo y seguir encausando gente y asustando, es quién se conocía con quién iba a hacer unas reuniones de qué partido, de qué otro, de qué organización social, para intentar embarrar a todo Cristo. Y mantener ese miedo, porque claro, cuando te miras la ley, sobre todo la antiterrorista, está descrita de una forma tan amplia que es como una organización terrorista es aquella gente que se organiza y no legitima la organización del Estado español tal como está ahora. Esto es, vamos, de comunistas, anarquistas, intepes, cuando te lo lees dices, pues a ver. Obviamente como independentista, pues no la legítimo. Y ya está. Y juegan un poco con el papel y bueno, es toda la represión, ¿no? De saber que ellos tienen los medios, legislan lo que quieren y aplican lo que está legislado y lo que no, si les conviene también. Y para demostraros que, bueno, en nuestro caso, pues han aplicado las 2 cosas de manual. Ellos tienen claro lo que es importante, lo que es relevante, lo que va a afectar a la lucha de clases y os animo a seguir con todo esto y muchas gracias por dar voz a las encausadas, que al final es gente que, llegado el momento, pues no tuvo miedo de no seguir la corriente del régimen, haciendo cualquier tipo de acción, poniendo el cuerpo o votando en contra de gente, qué sé yo, habrá gente encausa por todo, porque somos como 4.500. Y muchas gracias por esto, por darnos voz y que no parezca, ¿sabes? Que no se quede el mensaje en que la única solución tiene que venir de las instituciones porque estamos vendidos. Muchas gracias.
gracias a vosotros y os seguiremos dando voz. Le doy la palabra a Rosa. Se pelean a ver quién. A Rosa, que es una compañera muy importante de la Comisión Laboral del 8 de marzo. Por supuesto, Asunta también, porque la huelga del 8 de marzo la hemos convocado en común con los sindicatos alternativos y de izquierda en contra de las burocracias, de las direcciones de las burocracias sindicales de Comisiones Obreras UGT que se negaron, como siempre, a las huelgas desde la primer huelga que hubo, ¿no? De mujeres en el Estado español, pero que en realidad, digamos, luchar por una huelga feminista y general era una lucha también contra el feminismo institucional, ¿no? Que se puede decir muy progresista, pero que continuó con las reformas laborales, con las leyes de extranjería, etcétera, ¿no? Entonces, queríamos darle voz también a Rosa. Adelante. Bueno, buenas tardes, agradecida siempre por la invitación. Bueno, al menos yo estoy súper contenta de que nos hayan invitado, porque el dar voz a los que muchas veces no tenemos voz es muy importante, y que haya un medio de comunicación que apueste por ello, que no esté manipulado y que no esté comprado como la mayoría de medios de comunicación, que los grandes poderes están con ellos. Entonces, para nosotras es muy importante. Cintia es compañera también de la Comi Laboral. Yo vengo en representación de la Comisión Laboral Permanente del 8M. Nosotros trabajamos durante todo el año, no solamente trabajamos cuando empieza todo el trabajo preparatorio del 8M, sino que nos preparamos durante todo el año dando soporte a diferentes colectivas, diferentes luchas. Siempre nos atraviesan muchísimas luchas a las mujeres y damos mucha voz a esto que comentaba Cintia, el tema de la no reforma laboral, porque eso no es una reforma, es una vergüenza. El tema de la ley de extranjería, otra vergüenza más, y damos también, o queremos, no suplantar la voz, sino darles voz propia a todas las hermanas migrantes que muchas veces no tienen voz y que hay gente que le apropia esa voz. También les damos voz a ellas están también muchas integradas, hay muchas colectivas que están trabajando y piden ayuda, piden soporte, para eso también estamos. En el caso nuestro, cuando empezó el tema de pandemia, nos encontramos pues que bajo el paraguas del gobierno no entraban muchas de las colectivas, un gran número de familias no entraban en eso. Para eso creamos también una serie de soportes, como puede ser también el grupo de emergencia antirracista, el comité que lo creamos algunos y empezamos a trabajar a nivel nacional. Esto dio mucho de sí y dio muchísimo soporte y ayuda a muchas familias, sobre todo gente migrante que se quedó sin nada, porque había mucha gente, como las trabajadoras que están en el hogar, que al día siguiente le decían no vuelvas porque nos puedes contagiar de COVID, y se quedaban sin techo, sin nada y en la calle. Entonces, para esto también sirve nuestro grupo de la Comisión Laboral, porque no solamente estamos luchando por la gente que tiene un contrato, sino también por la gente que no lo tiene y que no tiene supuestamente esos derechos. Hemos hecho muchísimo soporte, muchísima labor, pero no un soporte como quiere, digamos, que alguna parte del feminismo que yo llamo institucional, un feminismo que está muy pegado a la institución, muy pegado al ministerio, muy cómodo en su sillón, sentado, porque ya ha cogido el sitio y ya están allí, y hacen ver que todo va muy bien cuando no es así. Entonces, damos también mucha caña a eso, porque hay que darlo, porque este tipo de feminismo que aprueba en la gran mayoría de las asambleas que empezamos del 8M, aprueban una huelga y después la boicotean por detrás, eso hay que decirlo con voz alta, muy clara, y hay que decirlo muy fuerte, y hay que dar la cara y hay que acuerparse con ello. Entonces, para esto también está la Comisión Laboral. En este caso hay sindicatos combativos, pequeños, luchadores, que siempre dan soporte, que plantan cara hacia los sindicatos mayoritarios, que están pues apoltronados, como la mayoría de ellos, sin luchar por los trabajadores ni trabajadoras ni por nada, porque ya tienen como una especie de sitio en el que ya están totalmente tranquilos, sin moverse para nada. Simplemente hacen ver. El día que hicimos huelga y el día que convocamos huelga de 24 horas, ellos, al ver que había una gran fuerza para la huelga, lo que hicieron fue convocar paros
muy tímidos de 4 horas, el que quería lo hacía y el que no quería no lo hacía. Y había gente muy desinformada. Para eso también hacemos siempre piquetes informativos, damos mucha información para que todas las trabajadoras sepan y los trabajadores sepan que pueden hacer la huelga, que están soportados por los diferentes sindicatos y que vamos adelante con ello. Porque no se convoque una huelga no sigamos luchando, porque la lucha es durante todo el año y estamos dando el callo durante todo el año. Y esto muchas veces el feminismo institucional lo quiere invisibilizar, porque para ellos funciona de una manera 8M, vamos a prepararlo, vamos a hacer un 8M muy festivalero, pero no estamos trabajando en los centros de trabajo, no estamos yendo con las hermanas de trabajos del hogar, por ejemplo, no estamos dándole soporte, no estamos prestando ahí un soporte adecuado, no estamos dando la mano realmente, estamos simplemente haciéndonos la foto el día que toca y estamos además buscando a las compañeras migrantes para dar una cuota de color. Yo no soy la cuota de color de nadie, yo tengo voz propia, no hace falta que nadie me dé voz. Ya ocupo yo el sitio porque el sitio también es mío. No me hace falta pedirle permiso a nadie. Y esto es algo que tenemos que saber decirlo muy alto además. Y con esto, no sé si hay algo más, si queréis que diga algo más, porque yo creo que para nosotras, yo creo que estamos además encantadas de estar aquí, porque para nosotras es muy importante que los medios de comunicación nos den voz. Esa voz que muchas veces nos acallan. Esa voz que cuando llega el momento del 8M y hay una rueda de prensa, únicamente quieren darle voz a las personas que están delante, que son ya como de toda la vida, pero los demás, que estamos ahí luchando, que es el día a día, los 365 días del año, que estamos dando el callo allí, resulta que te apartan porque resulta que tienes una voz quizá un poco crítica, no estás tan acomodada como ellas, y lo que dices puede ser que no les guste tanto o les deje un poco mal. Pero como para eso estamos y seguimos dando el callo y seguiremos, porque no nos cansamos. Gracias, Rosa. Bueno, y le damos la voz también a Asunta, uno de los sindicatos que viene con... Sí. Hola, buena tarde, buenas tardes. A ver si me sale en castellano, que no pasa nada, no pasa nada. Yo quiero agradecer a Esquerra Diari sobre todo por estar ahí en todas nuestras luchas, por estar ahí en todos los momentos críticos, en la lucha contra la precariedad en el sector público, que ha sido muy dura todo el año 2021 y este 2022, que igual conseguimos la estabilidad soñada para miles y miles de interinos, porque la gente piensa que la administración pública es el gran chollo, pero no, ya lo sabemos. Y además, por toda la lucha contra las privatizaciones también en la administración pública, por todo el sector olvidado, como los comedores escolares, todas las subcontratas que tiene la administración pública, porque quien menos cumple la legislación laboral es la propia administración, la Generalitat. Nosotros somos un sindicato de ámbito Cataluña, principalmente en el sector público, y nos peleamos constantemente con la administración, que es nuestra patronal y nuestra represora, porque es, como han dicho las compañeras, pues la gran represora, enviando a los Mossos contra sus propios trabajadores, contra los bomberos, que también están luchando por tener unos equipos dignos, porque los únicos que tienen equipos dignos y uniformación nueva cada año es los Mossos d'Esquadra. Los bomberos tienen que ir con unos que al final irán con patinete a apagar los fuegos, ¿no? Por tanto, y allí está Esquerra Diari siempre, también en la lucha, como también han dicho, contra la reforma universitaria, contra todas las huelgas de la enseñanza que ha habido este año y que seguirán, porque la imposición, la dictadura del Departamento de Educación, que se niega a negociar nada, pues hay que acabar con ella, y ahí seguiremos, y ahí sabemos que estará siempre Esquerra Diari. Y como de hecho Cintia ya ha enumerado todas las luchas donde hemos estado conjuntamente, pues tampoco no me repetiré. Eso sí, me repetiré en el agradecimiento por estar ahí,
y nosotros también estaremos siempre que nos llaméis. Muchas gracias por invitarnos.